La verdad es que un gusto para mí. La verdad es que me imagino que están muy contentos con esta realización de un nuevo libro. Ustedes ya habían hecho uno antes sobre el tema, A Discreción. Y cuéntame primero, ¿cuáles son las sensaciones? ¿Cuál es la expectativa que tienen en relación a este nuevo libro? Bueno, nosotros sacamos A Discreción por primera vez en el año 2010, y esto, tal como una persona, un libro es también, una persona nos dimos esta oportunidad para crecer, para desarrollarlo, agregar cosas que se nos habían quedado en el tintero en la primera edición, y como les digo, era algo que hace tiempo que queríamos hacer. ¿Ya? ¿Carlos? Carlos está muteado. Bueno, sí, bueno, por mi parte, sí, comparto lo que dice Brian, porque, bueno, fue nuestro trabajo de titulación, fue nuestro primer libro, y ha pasado mucho tiempo, entonces, 11 años después, somos distintos, o sea, tenemos una vida distinta a la que teníamos en esa época, tenemos más experiencia también, hemos agregado nuevos elementos a nuestra escritura también, y eso también nos interesaba mucho poder traspasarlo en esta nueva edición que siempre estuvo en mente. Y bueno, y le agregamos nuevos elementos, también rescatamos algunos testimonios o parte de los testimonios que no habíamos puesto en la primera edición, por lo tanto hay cosas inéditas también, y este nuevo capítulo dedicado a Carlos Caselli también, que él nos da un testimonio bien largo y bastante emotivo, anecdótico también, tiene muchas sensaciones por las que uno puede transitar en el fondo con ese testimonio de Carlos Caselli, que cuenta algunos detalles inéditos, explica por qué se retiró del fútbol, cómo vivió la dictadura y algunos incluso incidentes que tuvo con algunos militares. Entonces, es un material bien interesante que tiene que tiene bastante frescura, ¿ah? A lo que fue el libro hace 10, 11 años atrás. Claro, ustedes dicen, o tú decías, estábamos haciendo nuestro trabajo de titulación, bueno, igual estaban bastante metidos en el tema en ese tiempo. ¿Qué cosas nuevas, aparte de lo de Carlos, por ejemplo, en el primer libro ustedes rescatan episodios bastante llamativos de la época de la dictadura? ¿Con qué nuevo se va a encontrar la gente en este libro? Sin, obviamente, spoilear cómo se dice. Mira, se va a encontrar con más testimonios. Ya. En el fondo, así teníamos entrevistas que para esta reedición habíamos encontrado, encontramos más testimonios de los mismos, con los mismos entrevistados, fueron más de 20 entrevistas que habíamos pasado por alto en la primera edición, por temas de tiempo, temas de espacio, y que lo pudimos desarrollar y agregar cosas. Incluso tenemos la honestidad de poner, la honestidad suficiente también para poner testimonios que quizás contradicen nuestra hipótesis. Ya. Nuestra hipótesis principal. Claro. Que es, sin hacer spoiler, que nuestra hipótesis es que la dictadura no le sacó todo el provecho que pudo haberle sacado al fútbol. Exacto. Sí, y bueno, y sumando lo que dice Brian, y de esa honestidad intelectual también, bueno, hicimos una revisión también bien exhausta de los capítulos y bueno, fuimos agregando estos nuevos elementos también, testimonio de los entrevistados, porque tienes que pensar, Felipe, que hay muchísimas horas de grabación ahí, por lo menos unas 15, 20 horas ahí de grabación, de testimonio, de entrevistas. Bueno, también recurrimos al viejo y querido manuscrito que teníamos ahí anillado de hace 12 años, porque nosotros esto lo presentamos primero como una tesis radial, y el respaldo necesitamos también un soporte escrito, porque en realidad en la historia de la Escuela de Periodismo de la USACH nunca se había hecho una tesis radial. Entonces fuimos pioneros en ese sentido y
y bueno, hay muchos elementos de ese trabajo bueno, que los rescatamos en el libro y ahora los volvemos a rescatar y volvemos a sumar más cosas para que los lectores tengan una visión aún más completa de lo que mostraba la primera edición. ¿De a dónde nace, quiero decir, Carlos Bryan, esta inquietud por investigar sobre ese tema, por irse a esta época de la historia de Chile y relacionarla con el deporte? O sea, nosotros queríamos hacer como reportaje de título algo bien puntual, que era cómo fue la transición entre la antigua Asociación Central de Fútbol y la actual NFP. Ya. El momento. Nosotros queríamos, claro, centrarnos en este hecho que ocurrió a principios de 1986 y que, bueno, era darle un poco de contexto, pero fundamentalmente irse a centrarse en ese episodio específico, que fue el último gran cambio institucional del fútbol chileno. Entonces, sin embargo, pero a medida que uno comenzó a contactar a los personajes que estuvieron en esa época, presidentes de la NFP, dirigentes, militares, directores de la antigua DIGEDER, todo eso, y el tema de la dictadura iba surgiendo espontáneamente en los entrevistados. Claro, que fueron personas que partícipes de una época, entonces toda esa, o sea, no podíamos, por ejemplo, no llegar donde Sergio Badiola, por ejemplo, que fue el director de la DIGEDER en ese año, y era imposible pasar por alto el hecho de que él fue el último edecán militar de Salvador Allende. Entonces era imposible no preguntarle qué pasó el 11 de septiembre en el Palacio de la Moneda, qué conversó con el presidente Allende y eso. Entonces, la fuerza de los testimonios fue inevitablemente expandiendo los horizontes de este libro a hacer un retrato completo de la época de los 17 años finalmente del régimen militar. Así que, bueno, y en eso también ahí sale el nombre del libro, a discreción, ¿ah? Porque había muchas cosas que se hacían a discreción. Y bueno, con ese concepto ahí nos fuimos encontrando, como decía Brian, con todas las historias que había detrás de eso. Entonces, al final, nuestra idea inicial, que era abarcar solamente el origen de la NFP, bueno, terminó expandiéndose a todo el fútbol chileno durante la dictadura y fueron bastantes episodios que nos tocó ilustrar y que fuimos enterándonos también a medida que los entrevistados iban hablando. Entonces, y muchos de los entrevistados no habían sido nunca abordados por este tema, al menos recientemente. Entonces, también están como bastante ávidos de colaborar en ese sentido los testimonios. Y hablo de invitados de izquierda, de derecha y militares, así que había de todo ahí entre los testimonios. Cuando uno habla de deporte y lo relaciona con la dictadura, se va a espacios comunes regularmente, como por ejemplo cuando no vino a jugar la Unión Soviética el famoso repechaje para el Mundial del 74, o la simpatía de Augusto Pinochet por Colo-Colo. ¿Creen ustedes que son esos los hitos que marcan? ¿Hay algún otro que ustedes crean que marca estos dos tópicos y lo une? Bueno, lo primero sobre Pinochet, en el libro se revela de qué equipo realmente Pinochet, según el testimonio de Ambrosio Rodríguez, y no es Colo-Colo. Habla, bueno, obviamente también sí habla de la colaboración que hubo de la dictadura hacia Colo-Colo y hacia la U, más bien las formas de intervencionismo que hubo ahí, ¿ah? Algunas más notorias que otras, y bueno, hay bastantes hitos que uno se va dando cuenta. También el rol de TVN, por ejemplo, en el deporte, de Televisión Nacional, ahí el vínculo que hace con el fútbol, con Colo-Colo principalmente, y ese es uno de los temas poco tratados en general, ahí, de cuál fue el rol del canal estatal en esto, y ahí también hay bastantes detalles.
Claro, y lo otro también, otro que es muy interesante también es cómo se fue y cómo se reconoce también, no, otro mito relacionado con la historia del fútbol chileno, es cómo se convierte Universidad de Chile en un equipo popular, porque antiguamente eran los estudiantes de la Casa de Bello los que se hacían socios de la U, eran hinchas y después volvían a sus ciudades a trabajar, ya sea como jueces, como profesionales, profesores, todo. Y claro, pero estaba muy asociada la hinchada de la U a los profesionales de la época. Y cómo reconoce, en este caso el profesor Rodríguez, cómo que se hizo a comienzos de los 80 un plan para pelearle a Colo Colo casa por casa, calle por calle, y eso fue, y fue un proceso que tuvo planificación, que tuvo ejecución y que finalmente terminó convirtiendo a la U en una época de más bien pobres resultados deportivos para el equipo azul, convertirlo en el segundo elenco más popular del país. Claro, entonces, que así como que reconozcan así que se hizo que fue un trabajo sistemático y planificado para lograr aumentar la fanaticada de Universidad de Chile, así, y reconocerlo también es algo bastante interesante que aparece en el libro. Exacto. ¿De qué forma podría la dictadura haberle sacado más provecho al deporte? Bueno, es una interesante pregunta porque la dictadura no siempre estuvo tan encima del fútbol, sino que aprovechaba algunos hitos circunstanciales ahí como para meter mano ahí, bueno, en una época también de expansión territorial, pero en el fondo era de momentos la relación. Más bien, esa fue lo que establecimos, establecimos que finalmente no era un continuo, sino que cuando ocurrían situaciones ahí, la dictadura se acordaba, recurría al fútbol. En el momento que quiso hacer una expansión territorial de equipos por el país, ahí se acordó del fútbol. Bueno, en la época de las protestas también, los amistosos que había con la colaboración de TVN, también ahí es otro ejemplo donde claro, o sea, en ese caso ahí se recurría al fútbol para mantener a la gente en sus casas viendo fútbol y no saliendo a protestar. Entonces, y así una serie de elementos. Claro, pero hace como haberle sacado más provecho, por ejemplo, haber metido a un hombre de confianza de Pinochet, por ejemplo, en la directiva de la Conmebol o de la FIFA. Ahí hay algo muy concreto ahí que no sé, yo creo que ni siquiera se pensó. Ese tipo de cosas, sí. Claro. O sea, hay que pensar que, a ver, quizás como la poca visión internacional, bueno, tiene también que ver con el propio Pinochet, que no podía hacer visitas de Estado al extranjero. Claro. En la década del 80 no viajaba al extranjero, porque nadie lo recibía. Y también hubo uniformado en el fútbol, también o sea, en la dirección, bueno, sin más lejos, en la central de fútbol ahí, cuando estuvo Gordon ahí, y bueno, y todo el tema del escándalo de los pasaportes, por ejemplo. Pero hacia la década del 80 ya se fue haciendo mucho más civil en el fondo, o sea, la gente que estaba en el fútbol, a cargo del fútbol, era mucho más civil y menos de confianza de Pinochet en ciertos aspectos. O sea, lo que no quita que en muchos equipos de fútbol los alcaldes de la ciudad eran los presidentes y los alcaldes eran designados. Entonces, sí había cierta relación. Pero como dice Brian, quizás, claro, o sea, la dictadura podría haber puesto mayor cantidad de hombres de confianza en otras áreas, quizás de mayor poder aún. ¿Y cómo ven ustedes que ha evolucionado esto? De la relación del deporte con el poder, con la autoridad, con la política, quizás desde esa época hasta ahora, sobre todo el fútbol. De toda la vida, o sea, más que de la dictadura de dignidad, esto pasa hoy día, pasó antes, el deporte, la alta política, digámoslo así, no pesca el deporte. Sí, no es un
no es un tema del que entienda mayormente, del que, ¿cómo se puede decir? Lo ve de manera, no sé, utilitaria. Así como cuando interesa, si no, Pues bueno, ahí está el ejemplo tienen otras prioridades. el ejemplo de Piñera, por ejemplo, ahí del utilitarismo que habla Brian. O sea, a Piñera le convino de la noche a la mañana hacerse hincha de Colo-Colo, se dio cuenta, ni tonto, de la popularidad de Colo-Colo, y eso le sirvió como una plataforma para luego ser presidente de la República, o sea, para Para su aspiración, visibilizarse. para Claro. visibilizarse, para hacer ese salto ahí a Claro. sus aspiraciones presidenciales. Entonces, claro, y depende mucho de cómo ha sido, pero claro, en un extracto del libro, Edgardo Marín hablaba de Patricio Elwin, nos causó mucha gracia con Brian sobre la anécdota ahí, decía, no se imaginaba a Patricio Elwin ahí, no sé, embarrado, pateando una pelota ahí, por ejemplo, Claro, pero decía que la pisaba y se caía. claro, entonces esas cosas ahí tú te das cuenta y claro, efectivamente no hay como muchos, muchos también que crecen con cierto desprecio al deporte, que les gusta jugar a la pelota, pero no lo ven como una actividad seria, lo ven como un pasatiempo, como un hobby, y bueno, y eso lo enfrentamos hasta los periodistas deportivos en las aulas también, muchas veces en el ambiente. Entonces, claro, el deporte ahí cuando conviene y cuando se ven que concita apoyo, concita popularidad, es un elemento muy útil, pero es así, nunca le han dado la importancia quizás que tiene. Bueno, está este ejemplo también de Michelle Bachelet ingresando al camarín después de los partidos de la Copa América. Y ahora, sin duda que los Juegos Panamericanos del 2023 concitan harto, sobre todo ahora que se van acercando, seguramente van a concitar una buena plataforma política también ahí. Exacto. Hay algo que no se aprovechó. Ahí también hay otra forma, hay otra cosa que durante la dictadura de Pinochet, Chile renunció a 2 Juegos Panamericanos, a los de 1975 y a los de 1987, que al final terminaron haciéndose en México y en Estados Unidos. Uno el golpe había sido muy fresquito, ya, ese es como más comprensible. El del 83, o sea, el año 83, finalmente Chile renuncia a la sede, claro, en parte por la crisis económica, que claro, bueno, como que se fue por ese lado la argumentación. Entonces, hay 2 oportunidades que se desaprovecharon Claro, claro, de haber dado un salto cualitativo en infraestructura deportiva, claro, o 2 magníficas oportunidades que se claro. terminaron dilapidando por esta, Sí, no, bueno, al no tener al deporte como un tema prioritario. claro, optaron por el Mundial Juvenil del 87, que además lo tuvieron que postergar ahí en la organización. Pero sí, no hay, o sea, esas dos oportunidades fueron tremendas ahí que se dejaron de lado y además eso también le costó una credibilidad importante a Chile a nivel deportivo. Al Comité Olímpico también fue un daño bien considerable justamente por el tema de la seriedad de los compromisos que había adquirido Chile que no cumplió. Justamente Claro, eso, sí, no, que quería colgarme un poquito de eso para saber qué tanto más había afectado en relación al fútbol también, el prestigio de Chile hacia el exterior, a propósito también de esta famosa llave con la Unión Soviética. claro, la dictadura parte con una victoria por default, que es la Unión Soviética, y se despide con una derrota por default, que es la del 89, la del Cóndor Roja. Exacto. Claro. Y entre medio están los pasaportes también, en el caso de los pasaportes, que es escandaloso ahí con la adulteración de los datos ahí, de las edades de los jugadores, que incluso terminaron pasando ahí En la penitenciaría. en la penitenciaría, claro, a la sombra ahí, el caso de Pedro García, que fue el que más afectado quizás con la pena y todo ahí,
Entonces, sí, o sea, desde el punto de vista de la imagen internacional de Chile hubo muchísimos errores deportivos grandes, entonces, que fueron nosotros poníamos este ejemplo del niño que aprende a fumar y que le da cáncer, porque realmente quisimos creernos los vivos y al final salimos pillados, desprestigiados y no avanzamos nada. Entonces, fueron golpes muy duros y de los que costó bastante recuperarse y hasta el día de hoy muchas veces se asocian ciertas cosas ahí eh, a esta imagen tan triste que dejó Chile durante esos años. Sí, costaba que la selección chilena jugara con cualquier equipo, digamos. Claro. Sí, no, claro, o sea, no aparece en la discreción, pero aparece en otro de nuestros libros, en España 82, después de España 82, que Chile termina con 0 puntos, y dice no. Así como la autocrítica, se hizo una autocrítica, pero con cierta autocensura, así, muy al estilo de la época. Mira, si nosotros sabemos que nos faltó jugar contra selecciones europeas, pero todos sabemos por qué no jugamos con ellos. Sí, costaba mucho y además que tampoco están los recursos que hay ahora, porque también toda esta globalización, que es mucho más fácil quizás lograr acuerdos y todo, entonces lograr acuerdos de amistoso, colaboración, en fin. Entonces también ahí fueron años bien complejos. Bueno, ahora que están volviendo, ahora que las selecciones europeas están jugando la Nations League, así están encerradas, están como encerrando en sí mismos los entre paréntesis. Claro, estamos como volviendo como a los años 80, sí. De aislamiento, pero no por responsabilidad nuestra. Claro. No, bueno, y de hecho, y eso, claro, ¿no? Y eso también va bajado el nivel de la Copa América en relación a la Eurocopa, fue mucha distancia del nivel. Sí, los brasileños están indignados con los europeos. Claro. No juegan contra ellos. No, y aparte que Europa cada vez se está quedando más temprano con las materias primas de Sudamérica, los jugadores jóvenes, cada vez más jóvenes, cada vez están más europeizados los jugadores y bueno, y Europa va creciendo en talento y disciplina y Sudamérica sobre todo se está estancando peligrosamente. Entonces ya no está, por ejemplo, eso tan parejo de las finales del Mundial de Clubes o del antiguo Intercontinental, donde un año ganaba un europeo, otro año ganaban los sudamericanos. Ya no está eso. Ahora ni siquiera el último Mundial de Clubes, ya ni siquiera el campeón de la Libertadores llegó a la final. Claro, se está dando eso. Entonces también es un tema bien complejo y que hacer digno de estudio y que ya hay gente que se ha ido dando cuenta. O sea, de hecho, Gareca decía en una entrevista el otro día eso, que los europeos ahí cada vez nos arrebatan más rápidamente las figuras y acá en Sudamérica no hay planes de desarrollo, no. Y bueno, sin ir más lejos, los sudamericanos ahí está la cuestión, están cancelados, claro, están hasta el 2023, entonces ahí muchas generaciones de jugadores jóvenes pueden sufrir graves consecuencias con eso, porque no hay competitividad, no hay competencia, y ahí se les puede afectar peligrosamente su desarrollo. Exacto. A propósito de testimonio y de grandes jugadores, ¿cómo les toca a ustedes como fanáticos del fútbol, como hinchas del fútbol, las cosas que dice Caselli, por ejemplo, que estuvo cerca de retirarse, o la forma en la que termina, cómo él vive también el tiempo de dictadura? ¿Cómo se lo toman ustedes? ¿Cómo lo reciben? Bueno, antes que todo, tener a Caselli es como un... O sea, si tú quieres hacer una cuestión sobre fútbol y dictadura, así, es imprescindible el testimonio de Caselli. No solamente aquí en Chile, no, en el mundo. En el mundo. O sea, hay documentales internacionales que lo incluyen como símbolo de rebeldía. Y claro, él de una u otra manera, Caselli, por ser un jugador seleccionado, figura delantero del 9 de Colo-Colo y todo eso, él siente que su
que estuvo a salvo de muchas cosas. Claro, si yo hubiera sido un anónimo, un NN, quizás no estaría vivo, así, como que deja entender. Claro, ¿no? Y de hecho lo dice explícitamente, ahí, claro, o sea, para nosotros tomando un poco lo que dice Brian, sí, o sea, era un testimonio imprescindible y bueno, hace 11, 12 años era un poco más complejo para nosotros quizás haber accedido ahí, haberlo vinculado mejor, porque se habla mucho de Caselli en el libro, pero sin Caselli, porque bueno, también no coincidíamos mucho con él físicamente, al fondo. Entonces, el ir y venir era más complejo ubicarlo. Y bueno, pero ahora también sentíamos que teníamos una deuda con Caselli y la pudimos saldar acá en este libro, donde, bueno, él habla muchísimo y es muy transparente también, habla de su despedida, de los detalles de la despedida de él, y también de sus problemas con presidentes, los problemas que tuvo con presidentes del fútbol, con dos de ellos. Claro, con presidentes del fútbol y además con militares también. Con el caso de Badiola, con su despedida, y también habla de la forma en que regresa, cómo toma la decisión de volver de España a Colo-Colo, que fue una decisión rápida y que según el mismo cuenta, la señora lo quería matar ahí por cómo había tomado la decisión, pero bueno, le pesó más el amor por Colo-Colo para volver a Chile. Efectivamente. Bueno, muchachos, ha sido un agrado, un placer conversar del libro, del fútbol, de actualidad, de lo que más nos gusta, que es el deporte. Así que les agradezco mucho su tiempo y mucho éxito con el libro. Muchas gracias. Ya, pues estamos a tu entera disposición y claro, siempre es un placer hablar, si más que nada somos fanáticos del fútbol y siempre conversar sobre estos temas es siempre un gusto. Sí, bueno, y dejar el aviso que el libro está en preventa hasta el 23 de agosto, se puede encontrar en trayecto.cl y también en Busca Libre. Busca Libre también está en preventa ahí. Está un precio especial de preventa, 9.990 en Trayecto, 10.190 en Busca Libre, y ahí, bueno, con los gastos de envío ahí van variando de acuerdo a cada una de las plataformas, y bueno, después de eso ya el libro va a estar disponible en las librerías y esperamos que la gente ahí pueda disfrutar del libro y bueno, y también ahí conocer sobre una parte importante de la historia de Chile. Perfecto. Y muy accesible el precio, así que para que los fanáticos ahí se deleiten con esta gran obra. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Ya pues, encantado. Vale.